Bueno, un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar con el que inauguramos esta modalidad pandémica, ¿no? Desde transparencia electoral. En este caso, nos convoca la elección del próximo domingo 7 de febrero de Ecuador, elecciones generales muy importantes y que inauguran, digamos, una serie de elecciones, de más de 10 elecciones nacionales y subnacionales que se van a estar dando en el continente latinoamericano. Tenemos un panel de lujo y antes de presentarlos, digamos, el objetivo de esta reunión, de este webinar, es aproximarnos al papel de la sociedad civil organizada en los procesos electorales, en lo que tiene que ver con transparencia y la promoción de la integridad electoral, ¿no? Sabemos el papel que cumplen los organismos electorales, el papel que cumplen también los partidos políticos por su parte, pero desde Transparencia Electoral, que trabajamos el tema desde la sociedad civil organizada, pues nos parece muy interesante poder contar con actores muy importantes, muy reconocidos del Ecuador en materia de participación ciudadana, de organizaciones de la sociedad civil. Así que afortunadamente contamos con unos de los más importantes, ¿no? Tenemos en primer lugar a Mauricio Alarcón, que es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Ecuador. Tenemos a Mónica Vanegas, que es directora de la Fundación Haciendo Ecuador. También gran amiga, ha participado en varias de las misiones de transparencia electoral. Y a Miguel Hernández, que es director residente de programas de IRI en Ecuador. Es un gusto para nosotros tenerlos a todos en esta transmisión. Sabemos que están con agendas complicadas en este momento, cuando faltan días nada más para el proceso electoral, así que les agradecemos nuevamente su disposición. Si les parece, empezamos. Nosotros estuvimos conversando con Mónica y con Mauricio, como decíamos hace unos minutos, sobre las exposiciones que tendrían, pero la verdad que ambas organizaciones tienen varias iniciativas desde la sociedad civil que han implementado para estos comicios. Así que yo le voy a dar la palabra a Mauricio, que nos va a hablar de varias de las iniciativas. Ojalá Mauricio nos dé tiempo de escuchar todas. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Jesús, y un abrazo a la distancia, aunque ya nos veremos en las próximas horas. Alejandro, gracias por la invitación a Transparencia Electoral, con quien además tenemos un convenio de trabajo conjunto en estos temas. Y, por supuesto, un gusto compartir espacio con Mónica y con Miguel, con quienes hemos trabajado varios temas de aquí en el país. Como bien lo has dicho tú, y veo presencia de personas de varios países de América Latina, creo que lo óptimo es empezar este espacio sobre integridad, transparencia y sociedad civil con algo del contexto electoral, para que todos estemos en la misma página. En primer lugar, el próximo 7 de febrero, los ecuatorianos participaremos de un proceso de elecciones generales para designar un nuevo presidente. 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 representantes al Parlamento andino. Sobre estos últimos, hemos tenido serios problemas debido a una serie de recursos e impugnaciones presentadas por algunos sujetos políticos que han puesto en riesgo todo el proceso electoral como tal y que, en definitiva, después de haber producido varios incendios, podremos elegirlos este próximo domingo en una impresión apresurada de papeletas a último minuto. Cabe mencionar además que estamos frente al proceso electoral con el mayor número de candidatos a la presidencia en los últimos 42 años de democracia. 16 candidatos, sin contar que estuvimos cerca de tener 20, porque algunas candidaturas fueron cayendo en el camino, pero nunca antes el país había tenido un número tan alto de aspirantes al denominado sillón de Carondelet. En cuanto a los hechos recientes, creo que es relevante mencionar que, de acuerdo con últimas reformas al Código de la Democracia, han sido las primeras elecciones con un debate presidencial obligatorio, que lamentablemente se quedó en la ley
porque lo que vimos oficialmente organizado por el Consejo Nacional Electoral fue poco más que un foro presidencial en el que no hubo ni siquiera contraposición de ideas, ni réplicas ni contrarréplicas entre los candidatos. Fue además un espacio lamentablemente aburrido, dividido en dos bloques, lo cual incluso por extensión de tiempo llamó poca atención a la ciudadanía. Dentro de este proceso, finalmente mencionar la existencia de una pugna entre autoridades electorales y amenazas de destitución a 4 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Una pugna que está en pausa simplemente por estos días y con seguridad, conforme a algunos anuncios en las últimas horas, se reanudará el día 8 de febrero, inestabilizando la segunda vuelta en caso de haberla para el mes de abril. Y finalmente mencionarles en cuanto a contexto que vivimos épocas con altos niveles de indecisión, pero en cuanto a ir a votar, en el contexto de la pandemia hay muchos ecuatorianos que aún debaten entre si ir a plasmar su voto por determinado candidato o quedarse en la casa y no exponerse al contagio. Esos niveles de indecisión, de acuerdo a las encuestas que se pudo conocer hasta la semana pasada, es alto en comparación con anteriores procesos electorales, superior al 30%, lo cual podría generar niveles de ausentismo históricamente más altos de los últimos, nuevamente, 42 años de democracia. Y una situación similar y sin precedentes, la que se vive en función del voto nulo y el voto blanco, que históricamente han mantenido más del 10% en un proceso electoral, pero que en este momento, de acuerdo a los sondeos y encuestas, está entre el 18 y el 20%. Esto es importante mencionar porque de acuerdo con una regla que está vigente en el país desde 1998, al igual que en otros países de América Latina, es posible que un candidato no requiera de una segunda vuelta si es que logra el 40% de los votos válidos y se distancia de su inmediato seguidor con al menos 10%. Vemos entonces que hay un contexto electoral que por supuesto demanda activación de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil para lograr un resultado positivo. Y en ese sentido, en línea con lo principal que trabaja Ciudadanía y Desarrollo, que es el tema de transparencia, mencionarles que para este proceso electoral, de la mano del Instituto Nacional Demócrata, pusimos en marcha un observatorio al financiamiento de la política, con el objetivo, básicamente, de investigar, analizar y difundir datos sobre el funcionamiento del sistema de financiamiento político del país, que no olvidemos es mixto, recibe tanto recursos públicos como recursos privados, y que además los recursos públicos no solo sustentan la campaña electoral a través de un denominado fondo de promoción electoral, sino también el funcionamiento permanente de aquellos que obtienen un umbral muy alto de votos a través del denominado fondo partidario permanente. La información y los datos de transparencia en el financiamiento de la política han sido escasos durante los últimos años. Y si bien esto motivó nuevamente reformas al Código de la Democracia para entregar más y mejor información, la autoridad electoral ha implementado las disposiciones de manera muy limitada. No queremos que en Ecuador se vuelva a repetir un caso como el que ya ha sido incluso sancionado judicialmente, el caso Sobornos, el caso Arroz Verde, en el que hay un financiamiento ilegal de la política a través de corrupción. No queremos que se cierna dentro de un proceso electoral dudas en cuanto a de dónde provienen los fondos. Lo que hemos visto en las últimas horas por una denuncia de la revista Semana de Colombia en cuanto a financiamiento irregular a una campaña política. Por ello es que es fundamental que de manera permanente y organizada levantemos información y datos, analicemos e investiguemos qué ocurre con esto, con un énfasis especial que, como he dicho, que los ecuatorianos pagamos las campañas de, por ejemplo, los 16 candidatos a la presidencia. La plataforma del Observatorio del Financiamiento de la Política que les invito a visitar es www.cuentasclaras.org y ahí, por ejemplo, encontrarán ya un primer estudio completo de línea base de lo que fue el financiamiento a las organizaciones políticas y a sus campañas a partir del año 2017 durante todo este último periodo.
Segunda iniciativa que lleva adelante Ciudadanía y Desarrollo, no solo en el contexto del proceso electoral, sino de manera permanente en cuanto a autoridades ya electas, radiografía política. Cuando nosotros pusimos en marcha esta iniciativa, buscábamos nuevamente poner a disposición de nuestros seguidores y de los ciudadanos información y datos relevantes sobre, como se dice coloquialmente, vida, obra y milagros de los sujetos políticos. ¿Con qué objetivo? El fin último de lograr la fiscalización de los actos del poder público y activar el derecho al control social que tenemos todos los ecuatorianos. Ustedes ven en pantalla un ejemplo de lo que ha sido una radiografía política a un candidato presidencial, entregando información en cuanto a su trayectoria, cargos en el sector público, en el sector privado, actividad política, información en cuanto al pago de impuestos. Ha sido lamentable encontrar que muchos candidatos a la presidencia de la República, como el que estamos viendo en pantalla, no solo que paga $0 de impuestos, a pesar de tener actividades económicas permanentes, sino que además algunos otros ni siquiera han declarado impuestos en los últimos años. Se presenta información académica, se presenta información en cuanto a su relación con empresas, si es accionista, si es gerente o si es presidente, porque no nos olvidemos que cuando una autoridad está en funciones puede caer en conflictos de interés, y finalmente esto a través de infografías bastante amigables expuesta a disposición de la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Para este proceso electoral cabe mencionar que en alianza con varios medios de comunicación, especialmente medios locales, medios digitales y de las provincias del interior del país, se ha logrado difundir de una manera muy efectiva a un público al que tradicionalmente nos llegábamos esta información, estas radiografías de los binomios presidenciales y de quienes encabezan la lista nacional para la Asamblea Nacional de nuestro país. La plataforma, que además está desarrollada en código abierto, al igual que todas las que hace Ciudadanía y Desarrollo, y que por ende puede ser replicada por cualquiera de ustedes en cualquier país de América Latina y del mundo, está asequible a través de www.radiografiapolitica.org. Continuando con el voto informado, en alianza con un medio digital, Plan B, Ciudadanía y Desarrollo en las pasadas elecciones presidenciales puso en marcha algo que ya se ha llevado a cabo en otros países de América Latina, el test de compatibilidad con los candidatos. Ha sido muy grato además, porque en sociedad civil no hay que actuar con egoísmo, que Brújula Electoral haya servido de referente para que al menos 3 organizaciones adicionales de la sociedad civil lleven a cabo iniciativas similares. La diferencia en cuanto a nuestra brújula electoral es que no levantamos información de manera directa, sino que los datos relacionados con los candidatos, preguntas y respuestas vienen directamente de ellos. Para este proceso electoral, 13 de los 16 candidatos presidenciales se atrevieron a enviar su punto de vista, sus respuestas a un cuestionario de 12 preguntas, de aquellos temas sensibles que no están incorporados a sus planes de trabajo y que difícilmente los abordan en los medios de comunicación por su sensibilidad política. Aquí, a través de www.brújulaelectoral.es, ustedes podrán ver, por ejemplo, cuál es la opinión de los candidatos en cuanto a despenalización del aborto, en cuanto a violación o en cuanto a legalización de las drogas. Creo que esos temas tienen que ponerse en el debate nacional y, por supuesto, que sean los electores quienes conozcan más a profundidad a los candidatos. En los 2 primeros días de lanzamiento de Brújula Electoral, para nosotros con mucho orgullo podemos decir que se recibió más de 80,000 visitas de todo el país y de fuera de él, generando de manera real y efectiva un voto informado y un debate nacional sobre ciertos temas que, como he dicho, no han sido tradicionalmente tratados. Y finalmente, una campaña de voto informado que la venimos haciendo de manera permanente cada 2 años, con apoyo de la cooperación internacional, pero principalmente enfocada en los nuevos votantes, en los jóvenes, porque ellos, quienes por primera vez van a ir a votar o quienes tienen un voto que no es obligatorio legalmente hablando, ni siquiera conocen qué autoridades se va a elegir. Lamentablemente, y hay que decirlo,
en nuestro país el Consejo Nacional Electoral nos ha quedado debiendo en cuanto a información del proceso. La campaña de voto informado, que debía haberse dado en todos los medios de comunicación a nivel nacional, tuvo una repercusión mínima en la ciudadanía. A través de nuestra campaña de voto informado, utilizando recursos que van desde TikToks hasta como memes que ustedes están viendo en este momento en pantalla, hemos logrado alcanzar decenas de miles de seguidores, de comentarios, de reacciones y de alcance general a nivel nacional, en un público que principalmente está entre los 16 y los 35 años. Estas son las iniciativas que lleva a cabo Ciudadanía y Desarrollo. Cada proceso electoral nosotros buscamos llevar a cabo iniciativas que le permitan al ciudadano ir a votar con suficiente información para que no vote simplemente por corazón o como ha sido en los últimos años, por resentimientos, por odios o por antipatías. Que empecemos a elegir a los mejores. Es un cambio que va a tomar tiempo, pero que a través de la conciencia ciudadana nos va a permitir lograr buenos resultados. Como he mencionado, y esto es muy importante a propósito de quienes nos acompañan en el espacio y que son de todo el continente americano, todas estas iniciativas, como he dicho, tanto a nivel desarrollo web como a nivel de redes sociales, están en código abierto por un lado y por otro están en formatos abiertos que permitan a ustedes tomarlas y ajustarlas a la realidad local. La sociedad civil, y con esto termino, Jesús y amigos, hemos coincidido con Mónica y Miguel, tiene que empezar a actuar sin egoísmos. No podemos pedir a los políticos que dejen de ser ególatras e individualistas y nosotros actuar de la misma manera. Aquí estamos para sumar y hacer equipo, para arrimar el hombro y lograr resultados que al único que benefician es al país. Muchas gracias, Jesús. Mauricio, muchísimas gracias por tu exposición, muy elocuente. Además, rescato eso que dices, ¿no? de la solidaridad o de la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, entendiendo el papel que éstas tienen en procesos electorales, ¿no? Sobre todo en momentos donde a nivel internacional, a nivel mundial, se experimenta una regresión democrática, incluso algunos hablan de una ola autocratizadora. Creo que si hay algún momento propicio para que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas de democracia, transparencia, se unan en iniciativas conjuntas, es este. Te comento que además me interesaron muchísimo las iniciativas y tengo un par de preguntas, pero las voy a dejar para el final de las 3 charlas, pero ya las tengo anotadas, Mauricio. Bueno, Mónica, vamos contigo. Gracias de nuevo por estar, como decíamos en un principio. Sabemos que desde la perspectiva de cada uno están a full con las iniciativas que están llevando a cabo en el marco de las elecciones. Sabemos, por lo tanto, valoramos que nos den este breve espacio para hablar de lo que vienen haciendo desde sus organizaciones. Como decía en un principio, Mónica es directora de la Fundación Haciendo Ecuador, que a su vez dirige algunas otras iniciativas, como el Observatorio de Participación de los Jóvenes, el Observatorio de Participación de la Mujer, entre otros. Así que, Mónica, te damos la bienvenida y te agradecemos el tiempo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estimado Jesús, estimado Leandro. Te esperamos mañana aquí en Ecuador, seguro tendrás espacio en la agenda para reunirnos. Un gusto compartir este panel con Miguel Hernández, muchísimas gracias. Con Mauricio Alarcón, que también nos conocemos desde hace muchísimo tiempo en sociedad civil y seguro en muchas cosas vamos a coincidir. Quisiera que me permitas compartir un PowerPoint. Tefa Pesantes está por ahí, muchas gracias. Y claro, yo voy a dividir mi presentación en 2 partes. La primera, también quiero darles mi punto de vista sobre el contexto electoral en Ecuador, lo que creo que está sucediendo frente a los principios de integridad electoral y transparencia. Y luego, pues, les contaré las iniciativas que estamos haciendo como Fundación Haciendo Ecuador. Bueno, como bien lo conocen a través de la prensa nacional e internacional, nosotros estamos... sigamos, por favor, Tefa, las diapositivas. Bueno, aquí están nuestras redes sociales. Primero la cuñita, porque ahí difundimos mucho nuestro trabajo. Están las redes de la Fundación, del Observatorio de Jóvenes, del Observatorio de Mujeres
y del Observatorio Electoral para que también puedan informarse de nuestro trabajo a través de las redes. Sigamos. Bueno, sigamos la siguiente, por favor. Aquí nos vamos a detener un momento y les voy a dar mis puntos de vista. Efectivamente, me parece que esta pugna de la función electoral entre Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral ha pasado justamente los límites más allá de lo mediático, es algo que le tiene en zozobra al país. Y yo podría decir sin temor a equivocarme que independientemente de los resultados del 7 de febrero y tengamos o no segunda vuelta, nos veremos abocados a tener a las organizaciones políticas fuera del CNE hablando de fraude electoral. Independientemente de cuáles sean los resultados, la organización política que no gane, muy posiblemente nos repita esa escena de hace muchísimos años de pararse frente a al Consejo Electoral y hablar de un fraude electoral. También yo quisiera decir que lamentablemente la clase política en Ecuador no ayuda. Tienen una insistente manera de desprestigiar sistemáticamente a los organismos electorales, más allá de que sus decisiones sean o no sean apegadas a la ley y al código de la democracia, y es como abrir ya camino o discurso a hablar de fraude electoral. Lamentablemente, estas disputas entre estos organismos nos tienen en zozobra, como bien se dijo, a puertas de que tal vez el Tribunal Contencioso Electoral destituya a los consejeros del Consejo Electoral después de la primera vuelta electoral el 7 de febrero y no sepamos qué sigue luego, si es que hay o no hay una segunda vuelta. Creo que también hay que decir lo siguiente. Con excepción de Mauricio, a quien le tengo mucho cariño, lamentablemente la gran mayoría de analistas políticos y expertos electorales que salen a los medios de comunicación hablan desde una posición político-partidista. Les es difícil ponerse en el centro como sociedad civil y dar comentarios que dice la Constitución o que dice el Código de la Democracia en cuanto al actuar de los organismos electorales, y más bien utilizan la norma y el argumento jurídico, pero terminan efectivamente dando una posición político-partidista que evidentemente apoya o no a una fuerza política, lo cual creo que eso sí es importante mencionarlo, porque ahí sí es cuando nosotros como sociedad civil cumplimos un rol fundamental. También quisiera comentar que llamar al voto nulo o llamar a votar en blanco es algo que le hace mal a cualquier democracia. Según nuestro sistema electoral, el voto nulo, el voto en blanco, no se suma al voto de los que estén en primer lugar, lo sabemos muy bien, pero sí le facilita al primero y al segundo lugar llegar fácilmente porque los votos nulos y los blancos que no son válidos no se cuentan. Obviamente solamente se ve quienes ganan en primero, segundo, tercer lugar de los votos válidos y emitidos. Pero llamar a un voto nulo, llamar a un voto blanco no le hace bien a ninguna democracia. Nosotros creemos que la ciudadanía debe analizar los planes de trabajo, ubicarse en su posición ideológica, pero ejercer el voto, votar por uno de los 16 binomios. Voy también a ese punto. Respecto a los 16 binomios, cuando somos un país de 17 millones de habitantes, bastante fragmentado el panorama electoral, no hay posiciones ideológicas claras, hay una campaña electoral de desesperación que incluso muchos de los candidatos a última hora ofertan situaciones que no tienen nada que ver con su posición ideológica y que no tienen nada que ver con el plan de trabajo que han inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Es lamentable esta situación que vive el país y claro, creo que en cuanto a la integridad y a la transparencia en este proceso electoral nos pone en duda, sea cual sea el resultado del próximo 7 de febrero. Sigamos. Quiero justo comentar en la siguiente diapositiva que la tomamos de un análisis de un reconocido politólogo ecuatoriano, Santiago Basabe. Él hace de una manera muy interesante este cuadro de cómo están ubicados los binomios presidenciales de acuerdo a sus ideologías y a sus propuestas de gobierno.
Él habla justamente de progresistas y conservadores de izquierda y derecha, y lo que analiza son sus propuestas de trabajo y sus discursos en cuanto a temas económicos y en cuanto a temas de libertades. Si ustedes se fijan, precisamente hay dos candidatos que tienen como una clara postura porque han dicho qué harían en temas económicos y qué harían en tema de libertades y de derechos. Y están los de izquierda, los de derecha, unos más conservadores, unos más progresistas. Yo digo, en países con democracias fortalecidas, tal vez este cuadro sería muy importante porque yo me ubico ahí, cómo pienso, cómo le veo a mi país ideológicamente, cómo es mi forma de pensar respecto a los derechos, cómo es mi forma de pensar respecto a la economía, si es que es más de libre mercado o más estatizada, y voto. Pero esto no sucede en nuestro país. La ciudadanía no se va mucho por la ideología o la propuesta, ¿no? Sino por el tema emergente. Y por eso vemos, y bien se lo dijo, dádivas y realmente cosas prohibidas en el Código de la Democracia para comprar el voto. Situaciones totalmente que deben ser sancionadas por el Consejo Electoral porque no está permitido actuar así en campaña electoral. Incluso se llama a las sedes de los partidos políticos para ser vacunados gratuitamente en contra del COVID, o adelantarles ya una cantidad de dinero de un bono que se les ofrece una vez que tal o cual persona llegue a la presidencia. Cosas totalmente prohibidas según nuestra Constitución y el Código de la Democracia, pero esto es lo que estamos viendo en esta campaña. Hasta ahí algunas de mis impresiones de lo que está sucediendo, podemos ahondar después. Ahora quiero comentarles lo que nosotros como Fundación Haciendo Ecuador, como una organización de la sociedad civil, estamos haciendo. Tenemos como fundación un poco más de 10 años, pero realmente hace 1 año y medio nos activamos y estamos contentos con el crecimiento que hemos tenido gracias al apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional. Nuestros grandes proyectos aquí en elecciones son el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, el Observatorio de la Participación Política Juvenil y un Observatorio Electoral y de la Democracia, que no solo son propuestas coyunturales en elecciones, sino que tendrán y harán trabajo luego de que tengamos un próximo gobierno y en el siguiente año. Sigamos. Para nosotros es importante decir lo siguiente: para que nuestro trabajo sea visible y tenga incidencia política, nosotros tenemos estos convenios con los mismos organismos electorales, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría del Pueblo y Pública, con quienes hemos trabajado también incidiendo en nuestras iniciativas. Sigamos. En la siguiente diapositiva, para mí sí es importante, lo dije hace un momento, somos una organización de un poco más de 1 año y medio activada, pero hemos conseguido el apoyo de estos cooperantes internacionales. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Fundación Alemana Heinz Sendel, con el NDI, con el Fondo de Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, el National Endowment for Democracy, nuestro principal cooperante, y The Carter Center. Con ellos estamos haciendo los siguientes proyectos o iniciativas. El Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer nació el 10 de diciembre del 2019 y tenemos 5 ejes de trabajo. Primero, monitoreamos la violencia política de nuestras lideresas, ya sean por elección popular o por designación. Lo hemos venido haciendo durante más de 1 año y actualmente estamos monitoreando a las candidatas a la presidencia y vicepresidencia y a las mujeres que encabezan lista de asambleístas nacionales y provinciales. Detrás de este monitoreo hay una metodología, hay una investigación de por medio, y tengo que decirlo así porque no es tomar todas las agresiones o insultos que muchas veces son fruto de la violencia política generalizada o de las opiniones que pueden dar los políticos o los ciudadanos, que muchas veces terminan en insultos o en agresiones. De esa información nosotros tomamos únicamente aquellas que tengan que ver con sesgos de género, que agredan a la mujer no por su propuesta política o por su pensamiento ideológico, sino por el tema de ser mujer o por el hecho de ser mujer. Este mismo observatorio, en un segundo eje, que lo llamamos Cómo llegaron, historias de mujeres en el poder, cuenta historias de mujeres a nivel nacional e internacional que pueden volverse, y de hecho lo son, mentoras o inspiradoras de otras mujeres.
Y también dentro del tercer eje, nosotros damos asesoría jurídica y política a las mujeres. En un cuarto eje, capacitamos en sus competencias y en habilidades para que sus gestiones sean exitosas. Y finalmente, en el quinto eje, hacemos veeduría a la conformación de las listas electorales. Procedamos a la diapositiva anterior, por favor, estimada Tefa. El observatorio ha llegado ya a 15 territorios de los 23 que hay en el país. Nosotros, como Fundación Haciendo Ecuador, tenemos conciencia que nuestro trabajo tiene que tener incidencia nacional y llegamos ya a todas estas provincias. Tenemos redes de voluntarios, de mujeres que están comprometidas con aportar a la participación política de la mujer. Eso ha sido para nosotros importante. A pesar de la pandemia, logramos hacer este trabajo durante todo el año pasado y el actual. Sigamos. Sigamos. Las escuelas de formación política o de mujeres políticas han llegado justamente gracias al apoyo de la cooperación internacional, en este caso puntual, del National Endowment for Democracy y del Fondo de Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá en Ecuador. Estas son las temáticas que tratamos en 10 escuelas de formación política que hemos llegado a las provincias, que hace también un momento las mencioné, porque no queremos trabajar únicamente en elecciones, estamos trabajando para aquellas mujeres, liderazgos políticos y sociales que seguramente querrán participar en las elecciones del 2023 y del 2025. Lo hacemos con incidencia y con ayuda de los mismos GATS o gobiernos autónomos descentralizados, porque creemos que esa es la mejor manera de ir formando mujeres que seguramente se van a postular para las elecciones de alcaldías y prefecturas en el 2023 y estamos abriendo paso incluso a seguir formando mujeres políticas para el 2025. Esta es una cosa que debe ser apoyada a largo plazo y un proyecto a largo aliento. Estamos formando y sembrando ahora para el futuro. Sigamos. Algo que hemos hecho justamente en estas elecciones es este proyecto que se llama Cómo llegaron historias de mujeres en el poder, y lo que hacemos es entrevistar, y lo hicimos, a la candidata a la presidencia, que es una, y a las 9 candidatas a la vicepresidencia. Queríamos justamente descubrir aquellas características, su trayectoria, la mujer detrás de la candidata, como para incentivar también a aquellas que están incursionando en política. Sigamos, por favor. Eso fue también básico para nosotros. Incluso hemos entrevistado a candidatos varones porque nos interesa conocer sus agendas de género y de apoyo a las mujeres que las cumplirían en caso de ganar las elecciones. Eso también ha sido para nosotros muy, muy importante. Sigamos. En el monitoreo, antes de llegar a esta parte, en el monitoreo quisiera también comentarles que a más de los sesgos o los estereotipos que encontramos en contra de las mujeres, nos permitimos analizar los 16 planes de gobierno de los binomios presidenciales y observar cuáles son las políticas públicas o las agendas que ellos proponen en cuanto a participación política de las mujeres, en cuanto a apoyo de las mujeres en contra de todas las violencias y lo que ellos estarían dispuestos a trabajar en temas de género. Ha sido muy preocupante que no todos tienen una agenda, apenas 3 de 16 binomios presidenciales ponen claramente cuál sería su agenda de género en caso de ganar como presidentes. Y claro, hay temas polémicos que tampoco tienen una postura clara y siempre ponen que entrarán en debate. Entonces, eso nos permite ver que hay un trabajo que se tiene que seguir haciendo. De hecho, cuando monitoreamos la violencia política, nos damos cuenta que ya no hay insultos tan explícitos, que hay insultos implícitos, y estamos analizando lo que se conoce como micromachismo o mansplaining, que es aquello que está perjudicando a las mujeres en la participación política. Lamentablemente, nuestro estudio, que es más largo, ojalá les pueda compartir en algún momento, demuestra que la mujer sigue teniendo un rol secundario y que siguen habiendo taras para que participen en paridad o en igualdad que los hombres, por más de que nuestras leyes sí son bastante adelantadas. Y esto es algo que les quiero compartir, lo estamos lanzando hoy. Nuestra página web, www.mujerescandidatasdc.org. En su teléfono inteligente, en la palma de su mano, tienen las candidatas mujeres
a presidencia, vicepresidencia, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarias andinas, de todas las organizaciones políticas. Si realmente hay un compromiso de votar por mujeres, ustedes ven cuál es la mujer que está más alineada con su pensamiento político, con su propuesta ideológica, y pueden votar por esas mujeres. Ya no hay pretexto, así de sencillo. Está ahí, la página la estamos lanzando ahorita, así es que les acabo de dar la primicia, todavía lo estamos poniendo en redes, lo hacemos hoy. Y tienen ahí los porcentajes claros para saber qué organizaciones políticas cumplieron con lo que pide la norma electoral, que es del 50% hombres, mujeres en alternancia y secuencialidad, y que además el 15% de las mujeres lideren las listas. Y están ahí todas las opciones políticas de los nombres. De hecho, estamos diciendo en nuestro hashtag mujeres candidatas, voten por ellas. La opción ideológica que tengan, voten por mujeres. Gracias. Y vamos a seguir con el PowerPoint para ir concluyendo de otras iniciativas que tenemos. Aquí está. La Escuela de Participación Política Juvenil nos decidimos hacerla porque, como saben, también hay una reforma electoral que exige que el 15% de las listas esté conformada por hombres o mujeres jóvenes, entendido entre 18 y 29 años. En este proyecto nos ayuda el NDI, el Instituto Nacional Demócrata. Hemos creado 2 ediciones de escuelas de liderazgo juvenil en las que tuvimos más de 300 postulados. Finalmente elegimos 90 en la primera edición, 80 en la segunda edición. Tuvimos 4 módulos para prepararles a estos jóvenes que están de los 23 territorios ecuatorianos, y estos fueron los módulos que lanzamos. De la tarima a las redes, oratoria, debate y argumentación jurídica, de las ideologías a las causas y construyendo una agenda juvenil. Este último, esta semana tenemos ya una agenda juvenil que salió de estos jóvenes de todas las provincias y los cantones, que construimos con una metodología muy buena, y nos hemos comprometido a entregar esta agenda juvenil en temas de salud, de educación, de cultura, de economía, de recreación, a los próximos candidatos presidenciales, que hemos hecho contacto ya con los 4 que creemos que tienen mayor opción y que tendrán que recibirnos para conocer esta agenda juvenil construida por alrededor de 300 jóvenes a nivel nacional. Sigamos. Ahí está un poquito de la escuela. Sigamos, esto nos apoyó el NDI. Y nuestra última iniciativa, Mi Voto Consciente. Eso nunca puede faltar. Nosotros como sociedad civil siempre queremos fortalecer la democracia, pidiendo a la ciudadanía que vote en forma consciente, que se informe, que decida cuál es su posición ideológica, cuál es el plan de gobierno que le convence, pero que vaya a votar de manera informada. Sigamos. En este proyecto nos está apoyando la Fundación Alemana Heinz Sendel, y también optamos por hacer memes. Esta fue una iniciativa que nos dio la fundación porque la hicieron en Bolivia y tuvieron muchísimo éxito, y nos pidieron que repliquemos a Ecuador adaptando a nuestras propias situaciones, y es la manera, digamos, jocosa pero respetuosa que podemos conseguir que se involucren sobre todo los jóvenes a su voto facultativo, y en general el ecuatoriano a votar de manera consciente. Entonces, sigamos. Estas son las principales iniciativas. Ya parece que me fui un poquito más del tiempo, y nuevamente en nuestras redes donde se pueden informar de aquello que les acabo de comentar. Este ha sido nuestro aporte como sociedad civil, como Fundación Haciendo Ecuador en este proceso electoral. Muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias por el tiempo. Además, como miembro también de la sociedad civil, felicitarte por esta cantidad de iniciativas que han diseñado e implementado para este proceso electoral. La verdad que son muy interesantes, no solo desde la perspectiva de género, también desde lo juvenil. No es secreto, ¿no? Ustedes lo saben seguramente mejor que nosotros, que lo leemos desde afuera, ¿no? Un contexto, un ambiente de desafección política, de fragmentación, de falta de identificación con los representantes, y esto está pasando en Ecuador, pero también está pasando
en muchas partes del mundo y de la región, y mucho tiene que ver con ese desfasaje, ¿no?, que hay en la comunicación con los sectores más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, rescato estas iniciativas que también las comentó Mauricio, que las estaban haciendo a través de métodos innovadores de comunicación como los memes. La verdad que es muy interesante, y también me quedan varias preguntas, pero las dejamos para el final, Mónica. Quisiera darle paso en este caso a Miguel Hernández, agradecerte, Miguel, por aceptar nuestra invitación y poder hablar un poco del trabajo que el Instituto Republicano Internacional está haciendo en Ecuador. Muy brevemente, como decíamos en un principio, Miguel es director residente del programa de IRI en Ecuador, tiene más de 25 años de experiencia en materia de desarrollo de proyectos internacionales con la sociedad civil, con los gobiernos nacionales, provinciales, locales, temas de transparencia, temas de gobernabilidad, así que es un lujo y un placer tenerte, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Jesús, y a tiempo de agradecer a Transparencia Electoral por esta iniciativa que es sin duda muy importante, y también saludar a mis colegas Mauricio y Mónica que que estuvieron antes que mi intervención. En Ecuador trabajamos apoyando el proceso democrático, en especial con la transversal Transparencia. Apoyamos la agenda legislativa, trabajando con la Asamblea Nacional y el intercambio de buenas prácticas también legislativas en la región. Apoyamos periodistas en el fortalecimiento de sus capacidades de periodismo de investigación y la lucha contra la desinformación, un mal que nos aqueja no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y el mundo, y que influye lamentablemente también en procesos electorales. Y también tenemos programas de fortalecimiento de buen gobierno con municipios del Ecuador. En el proceso electoral ayudamos muy temprano, ayudamos en la discusión de la reforma dentro de la Asamblea Nacional del Código de la Democracia, que es el Código Electoral ecuatoriano, y estamos trabajando además con el CNE en comunicación política y comunicación en crisis, con un protocolo para ellos. Apoyamos simulacros electorales, acompañamos el fortalecimiento de la ciberseguridad en los procesos electorales, también con el CNE, y con la sociedad civil organizada. Estamos promocionando la participación en las elecciones y el voto informado, principalmente con primeros y segundos votantes. Cabe recordar que, como ya lo dijeron, en Ecuador el voto es permitido a partir de los 16 años. Respaldamos también y apoyamos la discusión y observancia de los debates de candidatos a través de nuestro componente que se llama Fiestas de Debate, donde los jóvenes tienen la oportunidad de discutir los temas dentro de los debates, opinar y también a través de una plataforma pueden votar virtualmente en ese momento sobre los temas que se están discutiendo en los debates electorales. Asimismo, ayudamos a incluir el control y supervisión de gastos digitales en el reglamento de gastos electorales del CNE. Como saben, estamos en un tiempo de unas elecciones en tiempo de pandemia donde casi todo se ha ido a lo digital. Campañas electorales y muchas cosas que antes se hacían en otras plataformas o en medios de comunicación o en persona, ahora se han trasladado a lo digital, así que era muy oportuno incluir este tema de los gastos digitales en este reglamento. Asimismo, estamos impulsando un pacto ético digital que permite un juego limpio, o que permite un juego limpio en las redes sociales, aún más cuando estamos en este entorno que ya les había mencionado, que la pandemia. Siempre trabajamos con organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas
porque creemos que ellos son la vanguardia de todas las actividades que se deben hacer en un proceso electoral como ecuatorianos y que puedan trabajar de mano con el organismo electoral, ¿no? Otro tema en el cual hemos trabajado es el apoyo y la discusión e intercambio de buenas prácticas en conteo rápido en la región, atendiendo a la solicitud del CNE, que está trabajando en esta metodología. El CNE hará un conteo rápido dentro de las elecciones. Tienen un presupuesto para hacerlo y lo harán con su propio equipo y su departamento de estadística. Hay la discusión en que por qué el propio Estado, que es el CNE, debería hacer un conteo rápido, pero creemos que es muy, muy oportuno, ¿no? Estas son unas elecciones, como ya lo han dicho tanto Mauricio como también Mónica, que se desarrollan durante una crisis sanitaria y también con una crisis institucional dentro del órgano electoral. Dentro del CNE, con las diferencias políticas de los consejeros, con los conflictos con el Tribunal Contencioso Electoral, con destituciones cantadas o discutidas. Es un proceso que sin duda va a traer a la atención de candidatos o partidos, a demandas de aquellos que crean que que sus derechos hayan sido vulnerados, ¿no? Por lo que urge que el CNE encuentre y transmita confianza al electorado, comunique oportunamente todos los pasos del proceso electoral, incluido el proceso del voto durante el día de la votación, el escrutinio y oportunamente los resultados electorales. El CNE aprobó en octubre del 2020 el Sistema Informático Electoral de Resultados, SIER, que en otros países es llamado TREP, ¿no? Que pudiera dar resultados preliminares oficiales el mismo día de las elecciones. Estamos en la era de la tecnología, la digitalidad. Los procesos electorales han ido evolucionando desde ánforas electorales que eran trasladadas a un centro de conteo, hasta con testigos de los partidos, conteo de todos los votos uno por uno, hasta el escaneado y la lectura con inteligencia artificial de las actas electorales. Y más aún hasta el voto electrónico en algunos otros países, ¿no? Sin embargo, este avance tecnológico muchas veces no es infalible. Recordemos que el sistema de transmisión de datos, TREP, en las pasadas elecciones en Bolivia, falló en su última prueba 48 horas antes de las elecciones. Y es que toda la tecnología va teniendo pasos a pasos, siempre con el accionar del factor humano. El factor humano también ha ido evolucionando durante la historia de las elecciones y durante la historia de la transmisión de datos electorales, o bueno, en el caso de Ecuador, el CIER. Los equipos pasaron de ser transcriptores a simplemente verificadores de lo que lea un escáner, y las controversias que pudieran pasar por error digital
los digitadores pueden modificarlas, ¿no? O pueden aclararlas. Pero hasta esto ha ido evolucionando en el tiempo, porque antes se les entregaba el acta completa a los digitadores para que puedan verificar si estaba bien o no los resultados de un acta electoral y ir introduciendo los números, pero la subjetividad de los digitadores ha sido, digamos, controlada poco a poco, ya no mostrando primero el acta total para ser digital, para ser introducida o digitada. Ha sido evolucionado en solamente cortar la parte de los datos electorales, de los resultados, para no buscar que sean, digamos, alterados por distrito o de alguna forma, ¿no? Pero en resumen, no es un sistema infalible, lamentablemente. Esto de la transmisión simultánea de los datos, por lo que una estructura, una metodología de conteo rápido es lo más indicado como un respaldo al proceso electoral, para dar confianza al electorado y también para que el CNE pueda transmitir esta confianza que tanto necesita el electorado. Ahora más que nunca, que estamos en una digitalidad, que estamos en un tiempo tecnológico y estamos totalmente acostumbrados como ciudadanos a tener las cosas inmediatamente, ¿no? A hacer pedidos por el celular, para pedidos de comida por el celular, transferencias bancarias, saludos, llamadas, todo está al paso de 1 segundo o 2 segundos, y la gente no pudiera entender que a veces estos procesos electorales son demorados, y en la demora está la desconfianza, ¿no? Por lo que un proceso de conteo rápido es lo idóneo en estos tiempos, ¿no? El conteo rápido ha sido hecho desde no hace mucho, desde tal vez 1986, la primera vez en Filipinas, y en Latinoamérica para el referéndum del sí o no, en 1988, si no me equivoco, en Chile, y con algunos otros procesos electorales, pero siempre han sido como un instrumento de adelanto o respaldo a los resultados electorales. Creo que es primera vez que un órgano electoral en la región toma el conteo rápido por sí mismo, que sería el caso del CNE, pero tienen todos los antecedentes que han habido en la demora de la transmisión de datos. Por ejemplo, en las elecciones subnacionales anteriores, que han generado observaciones electorales, demandas electorales de la OEA y de la Unión Europea por la demora del proceso de los resultados. El conteo rápido es un instrumento que es muy diferente a las encuestas, muy diferente a las encuestas de boca de urna, porque es una muestra de las actas que se realizan en
en un país. La muestra para Ecuador debería ir entre 300 mesas electorales a 500. En Bolivia, por ejemplo, los últimos conteos rápidos que se han hecho, uno hecho por la OEA ha sido con 294 mesas, y la otra de un consorcio de la sociedad civil y universidades con 1.400 mesas. No es tanto la cantidad para llegar a un resultado fiable, un margen de confianza de más o menos 5%, como la metodología para elegir las mesas electorales, que sea con una metodología lo más exacta a la estadística y probabilística. Así que si uno tiene una muestra muy reducida, tal vez de 300 mesas, pero que esta muestra sea muy bien efectuada, se puede llegar a un resultado muy cercano al real con los datos oficiales. Sabemos que el CNE ha aprobado su muestra probabilística, no está siendo difundida por temas metodológicos. En qué mesas se van a hacer la muestra del conteo rápido, pero es prácticamente, se podría tener un resultado. El CNE lo tiene como respaldo, pero podría tener el conteo rápido un resultado a las 5 o 6 de la tarde del día domingo 7 de febrero. El tema aquí es principalmente, más allá de lo metodológico, de que si sirve o no sirve el conteo rápido y demás, es esto que les había mencionado a un principio, y es que el CNE debe transmitir confianza y legitimidad en el proceso electoral. Y es muy importante tener una herramienta como esta, si es que en algún momento pudiera fallar el sistema de transmisión de datos. Otros países han tenido que recurrir a conteos rápidos de terceros, ¿no? Sabemos que es posible que la OEA también haga un conteo rápido en Ecuador, pero mientras más información, y esta información sea fiable, podrá dar más confianza al electorado en Ecuador. Estaré feliz para responder algunas preguntas o comentarios, o poder compartir con los expositores, con Mónica y Mauricio más adelante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Miguel. Muy completo, digamos, la explicación de lo que tiene que ver con el conteo rápido. Yo creo que se puede vincular con eso que comentaba Mónica al principio de su intervención sobre las dudas que estaban puestas sobre la autoridad electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, más allá de que ha habido muestras, ¿no?, de algunos conflictos internos a nivel político, algunas candidaturas que han puesto en tela de juicio la idoneidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La verdad que esto es un tema técnico, pero al parecer, digamos, trasciende lo técnico, se vuelve político, y a días de la elección, bueno, nos encontramos con un ambiente que al mismo tiempo es de desafección política y crispado o polarizado, ¿no? Que parece que no es una buena combinación. Aprovecho allí para tomar algunos de los comentarios. Leandro, querido, manda saludos a los panelistas y también a los que están participando. Hay uno de los participantes que es observador electoral, hacía algunas acotaciones, decía, por ejemplo, que según el CNE
los datos van a empezar a publicarse a partir de las 20 horas. Sin embargo, no vi preguntas. Yo lo que les propongo a los tres panelistas es que, tomando el mismo orden de exposición, hagamos una especie de comentarios finales, ¿no? Comentarios de 1 o 2 minutos para cerrar las intervenciones. Empezaríamos con Mauricio. Mauricio, perdón, Jesús, sí. En el Q&A tenemos una pregunta de Fabricio Guerrero, nada más. No sé si es que por lo que no esté en el chat y esté en el Q&A, simplemente me permite leerla. Dice, ¿qué opinas? Sí, por favor. Frente a las complicaciones del CNE con las papeletas del Parlamento andino, y creen que la mayoría de los electores sepan sobre la utilidad del voto nulo? Y creo que las dos preguntas están dirigidas a los tres, ¿no? Entonces, si me permites, Jesús, mil disculpas, pero sería bueno que los tres nos refiramos a esta pregunta que ha llegado, ¿no? Y voy a empezar como la he leído, mencionando que mucho de lo que estamos viviendo es crónica de una muerte anunciada, utilizando la frase coloquial que hace honor a la novela de García Márquez, en el sentido de que cuando se aprobó el último paquete de reformas al Código de la Democracia, no solo Ciudadanía y Desarrollo, recordarán Mónica y Miguel, sino algunas organizaciones en un consorcio, advertimos precisamente de ciertos temas relacionados con acciones y recursos, los tiempos y los plazos establecidos en ellas para esta cuestión entre el CNE y el contencioso electoral. Nosotros fuimos muy claros en decir que la reforma no garantizaba que se prolonguen los tiempos electorales, poniendo en riesgo el calendario previamente aprobado, y creo que el tiempo nos terminó dando la razón, por desgracia, ¿no? Una cantidad de recursos, muchos de ellos incluso sin sentido, resueltos hasta de manera contradictoria por el Tribunal Contencioso Electoral, han puesto en riesgo la impresión de las papeletas del Parlamento andino y la elección misma de parlamentarios andinos ecuatorianos, ¿no? Así es que en lo personal creo que hay que empezar a trabajar el día lunes 8 de febrero en una nueva reforma al Código de la Democracia para corregir, esperemos que no sea una reforma parche, sino una reforma integral que corrija los errores que ya hemos visto en este proceso. Y finalmente, yo al menos no creo que la mayoría de electores sepan jurídicamente hablando la validez del voto nulo y del voto blanco. Hay países en los que estos votos son efectivamente válidos, en el caso ecuatoriano no lo son, y como se ha dicho, no forman parte del cómputo para que un candidato no acceda o no necesite una segunda vuelta en el caso de los binomios presidenciales, ¿no? Evidentemente el voto nulo es un voto rechazo, es un voto que más de uno quisiera hacer, y me incluyo, pero que precisamente por poner en riesgo una eventual segunda vuelta no es el camino idóneo para activarse. Así es que eso nada más de mi parte, al menos sobre las preguntas de Fabricio, Mónica, Miguel. Gracias Mauricio, muy interesante, sobre todo lo último que decías, ¿no? Primero, la necesidad de una reforma que no sea un parche, pero segundo, el efecto que puede tener el tema del voto nulo, ¿no? Y el voto en blanco, con respecto a una posible segunda vuelta. Allí, antes de pasar a Mónica y a Miguel, y como serían ya tu minuto o tus minutos finales, quería sumarte una pregunta más. Me parecía interesante el tema del monitoreo del financiamiento político y del financiamiento de campaña. Sé que lo están trabajando, pero mi pregunta iba más sobre si había algún mecanismo previo a la jornada electoral de monitoreo e incluso de alguna forma de sanción en caso de no cumplirse con la legislación que tiene que ver con el financiamiento. Porque siempre vemos que se toman medidas posterior, ¿no? Después cuando se toman medidas, se toman después de la elección, y por eso te preguntaba si había algún tipo de mecanismo, ya sea ciudadano o de mismos partidos políticos, para monitorear y tomar acciones en caso de que no se cumpla la legislación. En teoría, mi querido Jesús, de acuerdo con lo que manda la legislación ecuatoriana, el Código de la Democracia, le corresponde al CNE, al Consejo Nacional Electoral, monitorear el financiamiento de la política. Lamentablemente, este monitoreo, creo que no solo por las circunstancias, sino por incluso el recorte presupuestario que durante 2020 sufrió en más de una ocasión el Consejo Nacional Electoral, no se ha podido hacer de la mejor manera. Ellos incluso tienen la obligación, te comento, de monitorear medios
en cuanto a la pauta que proviene del que les mencioné, del Fondo de Promoción Electoral. Veremos si efectivamente esto pasa. Pero basados, al menos desde Ciudadanía y Desarrollo, en el hecho de que no podemos ni debemos depender de las autoridades para la aplicación de la ley, es que activamos este observatorio para que tan pronto acabe el proceso electoral, darle una mano al CNE presentando denuncias. Vamos desde Ciudadanía y Desarrollo a denunciar a todos los candidatos, por ejemplo, que hicieron precampaña, que violaron la ley electoral y que pautaron y gastaron su dinero en redes sociales sin que haya oficialmente arrancado la campaña, promocionando su nombre, su sigla y su número. Así es que eso es ilegal. El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado al respecto. Y en una línea similar ha sido triste ver que un consejero del CNE haya iniciado una acción particular respecto de un candidato, el que lidera las encuestas, por entregar pruebas de COVID, además sin registro sanitario. Mónica ya lo mencionó, pero que no haya dicho ni una sola palabra respecto a candidatos de organizaciones políticas que regalan tanques de gas o que están haciendo una campaña de regalos un poco más suculentos que una prueba de COVID. La autoridad indiscutiblemente en eso nos queda debiendo, actuando a discreción. Así es que de este lado creo que nos corresponde a nosotros darle una manito si queremos que la política funcione, si queremos que los partidos y movimientos políticos respeten la ley. No esperemos que miembros de partidos y movimientos que forman parte de la autoridad electoral sancionen a sus aliados y a sus amigos. Para eso estamos los malos de la sociedad civil promoviendo transparencia e integridad. Así es que ahí vamos. Clarísimo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, Mónica, tomo entonces la recomendación de Mauricio y también te paso las dos preguntas o las dos temáticas a ti y posteriormente a Miguel, pero en primer lugar a Mónica. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jesús. Sí, efectivamente, la ciudadanía en general no entiende la consecuencia jurídica del voto nulo y del voto en blanco. Muchas personas cansadas de la política en el país, o por decir que no se identifican con ninguno de los 16 binomios por la fragmentación que existe, dicen que votarán nulo. Pero claro, el voto nulo no tiene consecuencia jurídica, el voto en blanco tampoco se suma al primero. Sin embargo, le facilita la ganancia al que pueda estar primero en la lista, porque el cálculo se hace única, o primero en las encuestas, porque el cálculo se hace única y exclusivamente de los votos válidos emitidos. También está de por medio el voto útil, o sea, hay quienes llaman en las redes a votar por cualquiera que no sea este, o el voto rechazo, que también le ha hecho mal a nuestras democracias, ¿no? Que no se vota conscientemente por este programa de gobierno o por mi afinidad con este candidato, sino voto por este para que no gane el otro. Entonces, eso son campañas que se están dando y seguro se van a incrementar en las redes sociales, recordando que el 4 de febrero se cierra ya la campaña electoral, empieza el silencio electoral, pero no creo que las redes se queden en silencio y van a seguir haciendo campaña en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, incluso con llamadas telefónicas, porque ya ha sucedido esto en años anteriores. Yo quería comentar el tema de las reformas. Ecuador en los últimos años ha acudido a las urnas cada 2 años y al día siguiente, o sea, el lunes, al día siguiente del domingo que vamos a las urnas, empiezan académicos, medios de comunicación, sociedad civil y la misma clase política a pedir reformas electorales. Como tenemos el famoso candado constitucional que no permite hacer cambios un año antes de las elecciones, las reformas muchas veces se hacen al apuro y nunca hemos podido hacer una reforma profunda, sino algunas parches, como se llama. Incluso aquí comentarles que las 3 reformas de género, que sí nos da gusto a nosotros que apoyamos la participación política de la mujer, tuvieron 113 votos de 119 asambleístas presentes, de 137 que conforman la asamblea. Pero las otras reformas un tanto polémicas tuvieron 78 votos, como por ejemplo quienes no querían eliminar el método de Hont y quedarse con el de Webster. Y también aquellos que no querían que se vote en lista cerrada y bloqueada, sino seguir optando por el voto preferencial o la lista abierta. Entonces, esos son temas que sí tuvieron bastante conveniencia o sí se votó no a favor
de parte de las organizaciones que les convenía o no les convenía el cambio. Entonces yo me uno también a Mauricio a pedir reformas electorales profundas desde el 8 de febrero, ¿no? Entonces, creo que también las iniciativas que tenemos nosotros van a tener un resultado final y nos comprometemos a entregar al próximo gobierno, a la próxima asamblea, para que vean en qué estamos fallando y pedir esas reformas. Y una cosita chiquita que yo sí quería comentar. Antes del 2008, quienes estábamos en sociedad civil, sabíamos claramente que las grandes chequeras eran los que tenían dinero para poner sus candidatos. Y hablábamos de aquellos capaces o que serían buenos perfiles políticos, pero que no contaban con dinero para hacer campaña. Entonces, ahí vino todo el discurso de querer que haya un financiamiento público, ¿ya? Que en un principio tiene bondades y que lo aplaudimos, pero eso también ha permitido que nos vayamos al otro extremo. Ahora tienes muchos candidatos sin opciones que se están gastando la plata del Estado y que no van a tener ni un 1% y que no dejan de lado egos, satisfacciones personales, ínfulas de querer ser conocidos y se están gastando la plata de nuestros impuestos cuando no tienen posibilidad de ganar y lo que han conseguido es ser chimbadores, que se conoce coloquialmente como aquellos que entran para impedir que ganen otros o para en la segunda vuelta electoral negociar sus pocos votos obtenidos. Entonces, creo que también el financiamiento político requiere reformas. Muchas gracias, Mónica, clarísimo. Bueno, por último, quiero hacerle las mismas preguntas a Miguel y adicionar una más y que proponía Leandro ahí en el chat y que tiene que ver con si hay control o no de la sociedad civil del conteo rápido que el Consejo Nacional Electoral va a estar haciendo. Tienes la palabra, Miguel. Gracias. Bueno, creo que en general hay un tema que perjudica a todos y que ya lo había mencionado, y más aún en procesos electorales, y que si atacamos este tema, pudiéramos tener las respuestas a casi todo, ¿no? Y es la desinformación. La desinformación es un mal que aqueja a todos los países y a los procesos electorales. La desinformación es un hecho importante que hace que voluntades se vayan a votar por alguien o hacer promover el voto nulo simplemente por desinformación. Y ahí es muy importante el rol de los medios de comunicación y de la sociedad civil organizada, como con los liderazgos también como de Mauricio y de Mónica, que es muy importante identificar el origen de la desinformación, pero aún más importante es informar a la gente con todos los elementos que se puedan y a todos los niveles que se puedan. Siempre pensando en que la libertad de expresión tiene otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es el derecho de la gente, el derecho de los ciudadanos a tener fuentes alternativas de información y diferentes formas alternativas de información y poder elegir de ellas libremente. Si tendríamos un electorado bien informado, otra sería la historia, ¿no? Pero este es un proceso en el cual todos debemos trabajar para enfrentar este tema de que si la gente sabe o no sabe qué consecuencias tiene el voto nulo, si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer, ¿no? Llegando a lo que es la pregunta sobre el control, sobre el conteo rápido. El conteo rápido es una herramienta metodológica, estadística, que es lo más cercano a lo fiable, o sea, pasa más allá de las encuestas
porque no es algo que se esté preguntando en boca de urna a alguien a decirle por quién ha votado, por quién no ha votado, etcétera, y poder ir llenando una encuesta, sino es la muestra de un acta electoral oficial transmitida a un centro de conteo, de evaluación, un centro estadístico, para poder sacar un resultado lo más cercano al oficial a través de esta muestra, ¿no? Sí puede haber controles de la sociedad civil organizada, si es que lo demandan, pero en el centro de cómputo, ¿no? Porque uno de los asuntos importantes es que la muestra sea, como es lo más cercano a la realidad, la muestra sea lo más secreta posible, ¿no? Para que ningún actor pueda influir en esa muestra, ¿no? Si nosotros o cualquier persona que hace un conteo rápido divulga su muestra y dice, bueno, voy a tomar la muestra en estas mesas electorales, seguramente los intereses políticos pudieran actuar ahí y ir efectivamente a esas mesas y tratar de alterar los resultados de esas mesas para perjudicar un conteo rápido. Por lo que el control de un conteo rápido sí es válido en cuanto a la metodología, en cuanto a la auditoría de estadística, la toma de la muestra estadística, tal vez en el proceso de la revisión de los números, de las estadísticas, pero no tanto en la ubicación, en ver quién está tomando la muestra, etcétera, ¿no? Porque, bueno, ya esto sería algo como que ya no científico, sino también pudiera ser de alguna forma manipulado. En cuanto a a las reformas electorales, quisiera mencionar que esto también es un proceso muy largo, que cada tiempo se va mejorando. Yo quedé muy admirado en Panamá cuando vi que en su reglamento, en su ley electoral y en la misma constitución, dicen que luego de cada elección, los asambleístas, los partidos políticos y la sociedad civil organizada deben hacer reformas electorales y tiene que ser aprobadas estas reformas electorales inmediatamente para la próxima elección. Es un tema que ningún otro país lo tiene, por lo menos en Latinoamérica, y que sería muy importante que digamos, se pueda llegar a ese punto, ¿no? Donde el control social, la sociedad civil organizada, los observadores electorales, la academia, los partidos políticos, pueden proponer inmediatamente, después de una elección, reformas electorales que vayan, digamos, de alguna forma subsanando los problemas que se tienen después de unas elecciones o durante unas elecciones. El tema, por ejemplo, de los distritos electorales que ha quedado pendiente en la reforma electoral, se han centrado más en el cambio de método de Wester o de Hunt. Sin embargo, si los distritos electorales, por ejemplo, si no se modifican, da lo mismo qué método pueda ser elegido, ¿no?
qué representación, qué método puede hacerse que sea distributivo si solamente hay 3 escaños o 5 diputados por distrito. No se puede hacer eso, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del financiamiento de campañas electorales, evidentemente es un tema que hay que revisarlo. Hay que ver si es que se tiene que ampliar el margen necesario para tener, para jugar en las elecciones, ser candidato. Pero ahí también está la discusión del financiamiento privado o público y el riesgo de que si no hay un financiamiento público, este financiamiento pueda venir de otros intereses que no sean realmente electorales, como por ejemplo lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, que puedan ir financiando estas actividades, ¿no? Por lo que la discusión está ahí y será interesante para todos los observadores electorales y todos los actores poder discutir de todos estos elementos post las elecciones para hacer un código de la democracia mucho más democrático, aunque necesitamos redundar en la palabra. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, bueno, tanto a Miguel como a Mauricio, a Mónica. Queremos agradecerle también a todos los que estuvieron escuchando, los que estuvieron escribiendo, como dijimos, algunos de ellos observadores electorales. La verdad que ha sido muy instructivo. Creo y coincido con Miguel, con Mauricio y con Mónica, que quedan muchos temas pendientes para después de la elección y seguramente luego de los comicios y en caso de que haya una segunda vuelta vamos a estar haciendo alguna actividad al respecto y también pensando en esos aspectos, en esos puntos que tienen que ser tomados en cuenta para una eventual reforma electoral. Así que de nuevo les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo para la exposición. Este evento lo van a poder encontrar seguramente a partir de mañana en la página de Transparencia Electoral, con el video, en caso de que se hayan conectado tarde, y allí van a poder ver toda la información. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Miguel, Mauricio, Leandro Gracias, y Jesús. Gracias a todos. Gracias y un abrazo para todos. Que tengan un buen resto del día.